Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Saben, perdón, que habitualmente no es nuestro horario, que es de domingo a jueves, pero pensamos que hay que seguir intentando explicar, sobre todo ahora cuando parece que empiezan a verse luces un poco de la explicación política de todo lo sucedido, con desmentidos, informaciones que no se sabían, informaciones que no se entiende, que no se hubieran explicado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar hablando de, como ha dicho hoy, creemos que es una de las definiciones más claras de lo que ha sucedido el general de la OME cuando ha hablado de la magnitud, que había una información muy buena pero difícil de entender sobre el territorio, vamos a decirlo así, o sea, sabían que iba a haber tormentas, pero era muy difícil decir dónde iban a suceder y sobre todo las riadas o los movimientos que van a provocar, si la presa de la Forada, la riada donde afectó a toda la zona de Paiporta, etcétera, etcétera, por donde se iba a desarrollar. Estas tormentas de gota fría, ya lo hemos dicho, sabes que están, pero no sabes exactamente dónde van a descargar y qué consecuencias van a tener. Con lo cual, fíjense que hasta la UME, el general, reconoce finalmente que lo que es el previo, pues era difícil de estimar. Obviamente hay una responsabilidad en ello, innegable, pero que era un tema complejo de entender y de aplicar sobre el territorio. Negligencia, seguramente. Y luego, obviamente, lo que nos queda es el problema posterior, lo que nosotros decimos la posriada, que es donde se demuestra la incapacidad y la mala fe de algunos gestores, y aquí estamos pensando, obviamente, directamente en el presidente de gobierno, que llevó a la muerte de mucha gente. Hablaremos precisamente también del gobierno, que parece que está sin timón. Sánchez huye, imagínense lo más grave que ha pasado en este siglo en España. Próxima sesión de control el miércoles, pues el presidente de la cumbre del clima en Bakú, la ministra responsable haciendo los exámenes para que la asciendan a comisaria europea, mientras Puente de portavoz extraoficial del gobierno dando las cifras de muertos, cuando parece que no es su cometido, Marlaska y Robles delegando, nadie quiere dar la cara. Esa es la realidad del gobierno, que se dan cuenta que se han metido dentro de su propio relato. Y en su propio relato, a pesar de todo los medios prostituidos a su favor, pues empiezan a salir grietas. Fíjense, hoy ha pasado una cosa muy curiosa, que es en los directos de televisión española, pues que gente de las localidades no ultraderecha ni fachas, que diría el presidente, pues directamente han insultado al gobierno y prácticamente a los periodistas que estaban dando la información. Verán que cuanto más se abandone la situación, que es lo que desea el gobierno, más complicada va a ser la tarea de los periodistas de los medios prostituidos, los que nos quieren vender de que todo va perfecto, etcétera, etcétera, en el lugar de la catástrofe. Va a ser muy difícil gestionar esto, algunos creemos que va a ser imposible y va a demostrar que algunos medios se han dedicado desde hace mucho tiempo a la prostitución y siguen dedicándose a ese antiguo negocio. Mientras tenemos al PP que sigue dudando que si cargar o no cargar Amazon, dejarlo solo o no dejarlo solo. Ha sido curioso porque tras cargar hoy, tras muchos días de silencio, la ministra Rivera contra Amazon diciendo que le ha llamado, como ha dicho, me ha costado hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esta misma tarde, se refiere al día esa misma tarde, ha puesto un mensaje privado que le había enviado la ministra, dejándola totalmente en evidencia. Se lo vamos a leer, que lo tenemos aquí. Luego hablaremos también de, no se entiende por qué Mazón no ha explicado esa comida con la periodista Vilaplana, creo que se llama, a la que quería nombrar directora, porque, oiga, si es una comida de negocios, una comida institucional, pues se explicaba y no pasaba nada. Estas maneras, digamos, de gestionar los silencios, las cosas erróneas para ellos, pues denotan poca profesionalidad en el equipo y da la sensación de que al final son decisiones más bien personales. Mientras, por cierto, Feijóo, que el primer día, recuerden, se fue a Albacete y tal, parece que está escondido. Como diciendo, uy, que a lo mejor en Albacete había 4 muertos y miren, salgo y tal, pero voy a ir a Valencia. ¿Ha ido a Valencia, Feijóo? ¿No? Luego hay una situación que nos ha comentado más de una persona, que la señora Ayuso tampoco está hablando.
Saben que hemos dicho en este canal en muchas ocasiones que sus principales valedores entre los varones eran precisamente el señor Mazón y el señor Alejandro Fernández de Cataluña. Y hay la sensación de algunos de que a lo mejor no es el momento de que Mazón sea de los suyos. Lo decimos así y eso es lo que ha hecho que Ayuso, comedida, haga su labor, pero no participe en ninguna cosa. Pero que es algo curioso, porque fíjense que estaba prácticamente ejerciendo en muchas ocasiones como líder de la oposición, pero cuando ha llegado la catástrofe parece que no acaba de ver cómo incorporarse al relato, vamos a decirlo así. Mientras el relato está claro que el PSOE lo sigue manejando, construyendo bulos, a pesar de luego lo que hace, enviando a su prensa para criticar todo el mundo. Ha salido hoy tras esos programas de los últimos días donde acusaban al señor Iker Jiménez, por ejemplo, el tema de los parkings, etcétera, que el primer medio que sacó la información fue La Sexta. Es que algunos deberían mirarse en el espejo, que como saben, y hemos dicho, se le rompió en su momento al señor Sánchez. Pues vamos hoy en esta noche a centrarnos en estos temas. Hay más temas, pero como saben que los viernes cuando hacemos programa habitualmente es como si fueran especiales, vamos a decirlo así, y habitualmente también nos centramos en un tema y no intentamos hacer el resumen de otras cosas que han pasado, como ese comisario que se ha encontrado 20 millones empapelados en su casa, aleluya, en fin, qué cosas más raras, o Elon Musk, que parece que va a ser una pieza fundamental en el gobierno de Trump, o la designación del abogado de Ábalos, que ha cogido a los mismos que defendieron el tema de los GAL, por decir tres temas que están ahí pendientes de seguramente a partir del domingo volver a insistir en ellos, porque hoy pensamos que es necesario seguir centrándonos en Valencia porque hay algo que dijimos el primer día, si se acuerdan. Lo triste de estas situaciones, haya 200, haya 500 muertos, es que en unos días, unas semanas a lo sumo, se habrán olvidado. Y aquí hay un problema grave, que si se olvida, por ejemplo, el tema de La Palma, como ya ha salido reflejado que aún no han recibido las ayudas, pues oiga, con todo el respeto, es La Palma que está lejos y no afecta, digamos, al día a día de la política. Además, los políticos de La Palma, pues tampoco parece que han hecho ningún tipo de queja ni ningún esfuerzo, han abandonado a los ciudadanos. Pero aquí estamos hablando de una situación mucho más excepcional. Primero por el volumen, no estamos hablando de que un volcán haya estado en erupción y se hayan perdido 100, 200, 500, 1000 casas, no, estamos hablando por cifras de más de 100.000 coches. Solo calculen con ese dato la importancia de la situación y que afecta a más de 200, 300, 400.000 personas, muchas de las cuales siguen sin recibir ayuda, muchas de las cuales están totalmente abandonadas y hay lugares donde todavía no ha llegado la presencia del ejército. Estamos hablando de casi 10 días. Es notorio que cuando esto sucede y el gobierno se dedica por sus medios prostituidos a decir que todo va de puta madre, todo va bien, pues al final la gente local pues lo tome obviamente tanto con el gobierno, que no ha vuelto a aparecer allí, como obviamente con sus medios prostituidos, a los cuales han insultado hoy en algunos momentos en directo. Nosotros saben que desde siempre hemos comentado que esta situación hay que estimarla bajo dos valores. Hablamos del tema obviamente político. El primer valor obviamente es todo lo que sucedió antes de la riada. Y hoy ha sido el general de la UME quien ha explicado algo que es bastante evidente y que, perdón señor general, cuesta entender que lo explique a estas alturas. Lo que ha explicado el general es que no eran conscientes que la información previa era buena, pero que era difícil, algo que hemos dicho más de una ocasión, determinar exactamente el punto donde iba a suceder. Y obviamente no es lo mismo que la tormenta caiga en una cabecera de río o de barranco que hubiera caído, por ejemplo, tocando a costa. Si hubiera caído tocando a costa, nada de esto hubiera sucedido porque, como recordarán, la clave no es tanto la lluvia que cayó en localidades como Paiporta, que no fue excesiva, obviamente, pero no fue
el detonante, sino el detonante viene por la lluvia que cayó en la parte superior de los barrancos, que hizo que estos bajaran toda la riada de agua y se llevara por delante ciudades y polígonos. La información, decía el general, era buena, la información se sabía, los avisos estaban transmitidos, no todos obviamente, pero algunos estaban transmitidos, pero es evidente que en toda la parte previa era muy difícil establecer exactamente el punto de contacto y lo que podía suceder. Con lo cual, la parte previa nos lleva a una reflexión interesante, que lo que ha habido aquí en todo caso es negligencia por desconocimiento. Uno puede decir, hombre, pues a estas alturas de la película quizá que se hubiera invertido más dinero en saber cómo puede afectar una dana de estas, un haber arreglado los cauces, un haber cortado las cañas para que no bajaran, como explicamos la diferencia que sucede en zonas del norte a por lo que vemos en Valencia, que no bajaran arrollando con todo y sobre todo estancando en ciertos momentos el agua y cuando ésta se desestanque bajando con más fuerza. Todo esto es negligencia. Negligencia sobre el territorio, negligencia en las comunicaciones, el desconocimiento de la Consejería de Interior de no saber ni el sistema de alarmas es para echarla, no mañana, sino haberla echado ayer. Pero insistimos, esto es negligencia. La negligencia puede comportar todo lo que quieran. Obviamente, la negligencia en política debe significar la dimisión automática. Por desconocimiento, por falta de decisión, todo lo que sumen. Pero a esto hay que añadir obviamente lo que pasó luego de la riada. Hay que definir las dos cosas muy claramente. Una cosa es negligencia y otra cosa es mala fe. Porque miren, si tú desde el gobierno central ves negligencia en la Consellería o en la Generalitat, automáticamente tomas el mando para evitar que esa negligencia provoque más muertos. Cuando tú abandonas a los valencianos como se ha hecho, lo que estás llevando es al asesinato, vamos a decirlo así, de la población. Fíjense que hace no mucho, una hora o así, ha activado, fíjense el detalle, el Ministerio del Interior, la petición de ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. A hoy, que estamos hablando de no que fue este martes, sino que fue el martes pasado, 10 días después. Esto ya no es negligencia, señores. Esto no es negligencia. ¿Cuántos días tardó el ejército en llegar? Esto no es negligencia, esto es auténtica mala fe que ha ocasionado decenas de muertos. Insistimos, las primeras horas en todas estas catástrofes son claves y está claro que no se actuó de manera eficaz. Y si unos consideraban que otros lo estaban haciendo mal, no vale esgrimir, es que no me han avisado, no sé qué, porque ellos tienen la capacidad de saber perfectamente lo que hacen. Y además, no solo están mintiendo, hablamos del gobierno central, sino fundamentalmente están incluso borrando documentos para intentar evitar su responsabilidad. Y es obvio que si podemos establecer organismos políticos, vamos a intentar hacer hoy viernes un ejercicio. De las prioridades está claro que la parte previa, la información la generaba, obviamente, en muchas ocasiones el gobierno central, los avisos, el tema de caudales, etcétera, etcétera, y esa información se traspasaba a la Generalitat, que en principio parece que no actuó de forma correcta. Si hay una responsabilidad, la parte previa de negligencia, por lo tanto, algunos entendemos de la Generalitat. Porque es obvio de que antes de que pasen las cosas, pues, oiga, uno puede estar mirando y diciendo, oye, entendemos que estáis trabajando en el tema porque tenéis recursos para ello. Pero también es obvio que en el momento que sucede la riada, viendo las dimensiones de lo sucedido, automáticamente debía haber pasado la responsabilidad al gobierno de España. Porque es obvio y notorio, primero, que afectaba a más de una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, Valencia, con lo cual era supraautonómico el tema,
Y es obvio que sobrepasaba las dimensiones y la capacidad de la comunidad autónoma para gestionar el problema. Es notorio que si en 24 horas hubieran aparecido 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas con los equipos que están apareciendo ahora, seguramente mucha de la gente que ha fallecido estaría viva. Mucha de la gente que está actualmente sin recursos estaría al menos, o consideraría al menos, que las instituciones han funcionado. Y es obvio que eso no ha funcionado. Y es obvio que eso tiene que tener una responsabilidad. Hoy han aparecido las primeras denuncias delante del Supremo, vamos a ver qué recorrido tienen, pero fíjense que además no es algo puntual. Y esto es donde creemos, lo explicamos ayer con el tema del DSN, que está empezando, bueno, ya ha empezado, digamos, a molestar la actitud del gobierno por no solo la incapacidad de asumir respuestas necesarias en los primeros momentos, sino por continuar ese esfuerzo a diario de evitar su responsabilidad. Primero haciendo esas campañas de redes sociales que habrán visto contra el presidente Mazón, que quieren que les diga, parece bastante vergonzoso. Y segundo, pues huyendo de cualquier responsabilidad, no solo la huida cobarde del presidente Sánchez de propio Paiporta, dejando al rey y a la reina solos, hablaremos también del rey y la reina hoy, sino la próxima semana, primera sesión de control tras la catástrofe. Ojo, que eso es otra, ¿eh? Que se hable en el Congreso antes en Francia que en España. Que en España se vaya a hablar. El día después no, se suspendió. A los 8 días tampoco se habló. A los 15 días. A los 15 días se vaya a dar alguna explicación en el Congreso y quien debe dar las explicaciones, el presidente del gobierno o la ministra que gestiona todas las cuencas hidrográficas, la señora Ribera, no estará ni uno ni otro. Ese es el respeto que tiene el gobierno a los valencianos afectados. El presidente estará en Bakú en una cumbre de cambio climático, ya ven, explicará ya que el cambio climático trae desgracias con la de Valencia, no tiene ni puta idea del clima este señor. La señora Ribera, que está muy preocupada obviamente por ascender a ser comisaria, como hizo en su momento la señora Nadia Calviño, y alejarse de la peste que es el señor Sánchez Castejón. Porque recordarán que ayer explicamos una cosa interesante, que era aquello que tenían en la cabeza muchos cuadros del Partido Socialista, incluso el PP, que, bueno, vamos colocando gente y al menos aguantan 8 años. Hablábamos del caso, si se acuerdan, de Escrivá, y nosotros decíamos que era muy sencillo. Cuando llega un gobierno, si es serio y sustituye al del PSOE, decreto ley y Escrivá a la puta calle, se cambia. Pero claro, a la señora Ribera, si es comisaria europea, eso no se puede hacer. Fíjense que algunos que parecen tontos o muy tontos, tontas o muy tontas, no huyen a cargos estatales, sino huyen a cargos supraestatales, para así tener garantizada una vida sin responsabilidades. Es obvio que tanto uno u otro, en el peor acontecimiento, la peor catástrofe de la democracia de España, con más de 200 y seguramente más de 300 muertos, no son capaces de dar una explicación en el Congreso. Es bastante alucinante, vamos a decirlo así. Y obviamente es la sensación de que les importa poco haber participado en el asesinato de valencianos, a usar esta palabra ya de forma constante, ser en el caso Sánchez el Pol Pot español, sin que nadie exija su cabeza. Y no hablamos de los medios, sino de la tibia respuesta en muchas ocasiones del PP en una situación como esta. Además tenemos que parece que empiezan a huir todos de las responsabilidades, y hoy hemos tenido al señor Puente, Óscar Puente, dando cifras de muertos, cuando no compete a él. Es aquello de un gobierno sin timón.
Nadie está al mando del gobierno. Parece que cada uno está intentando proteger sus propias áreas y su propia responsabilidad, en vez de asumir una responsabilidad colectiva. Marlaska y Robles, por decir dos de los que más han querido hacer presencia, empiezan a retirarse y dejan al mando pues otra gente. Robles tiene el morro, vamos a decirlo, de que deja hablar al general, ya se pone en primera fila como asumiendo responsabilidades que no asume. Recordemos, Robles fue la que dijo que el ejército no estaba para ayudar. Esas son palabras de Robles. ¿Sí? Que al final sí que está para eso. Claro que está para eso el ejército. Pero nadie quiere dar la cara en este gobierno porque saben que esta situación quema. Y esta situación, con todo el respeto, y lo decíamos ayer con la información del DSN, esto no es indultar a Junqueras. Miren, que podemos estar de acuerdo, ¿no?, con indultar a Junqueras. Esto no es el choriceo de Ábalos y su putita. También podemos estar de acuerdo, ¿no? Hombre, seguramente le diríamos Ábalos, joder, no sé cómo lo hacía la Jessie, pero por 2.700 euros debía hacer maravillas, supongo. Te hubiera salido más a cuenta pagar 10 de 270 euros, no sé lo que valen, ¿eh? Pero, no sé, parece que no es muy normal. Además, suponemos también que Ábalos debía ir a ese piso en algún momento, que sería divertido si aparecen fotos de Ábalos en ese apartamento. Ya verán, porque esto seguramente tendrá una fase todavía mucho más entretenida y alguna grabación que hayan hecho seguramente de sus juegos personales, no por la parte obviamente política, que Ábalos lo hicimos hace semanas, está muerto y muy muerto políticamente y él es el único que no se ha enterado. Ya hemos dicho, por cierto, acogió a los abogados de los GAL para defender su caso. ¿Pero dónde íbamos? El PSOE. Nadie quiere dar la cara, todos quieren huir porque esta situación, decimos, no es ni lo de Junqueras, no es lo de Ábalos, no es lo del hermano ni la mujer. Aquí hay muertos, presidente Sánchez, muertos por su entera responsabilidad. Y vamos a decirlo porque alguien nos lo ha preguntado, ¿por qué dices tan, entre comillas, alegremente que Sánchez es un asesino o es Pol Pot? Porque miren, uno es asesino cuando conscientemente genera muertos. Luego uno puede ser un homicida, uno puede ser lo que quieran, un incompetente, pero cuando uno con conciencia hace que la gente muera por no enviar a rescatar, por no movilizar al ejército, eso lo convierte en un asesino. Porque hay mucha gente, y se verá en las autopsias, que no ha muerto el primer día. Se aún están rescatando supervivientes. Imagínense los que ya no han podido rescatar. Y esto, sin lugar a dudas, ha sido un asesinato masivo de la mano de Pedro Sánchez. Y obviamente, con la participación de la incompetente de la señora Rivera. Aunque ellos explican el relato, que hace incluso dudar al PP, que no entendemos por qué duda, es decir, están dudando si cargarse o no a Amazon, que mientras, por cierto, mantiene un intercambio de mensajes curioso con Rivera que ahora vamos a explicar. Decimos que no sabemos por qué duda el PP, porque es obvio, si se acuerdan lo que hemos explicado hace unos minutos, de que hay una parte de negligencia clara y manifiesta, no porque se vaya a comer con la periodista esta en el mismo momento, pues se ve que atendió llamadas, no, la negligencia del desconocimiento del territorio y de tener unas consejeras que parece que demuestran todo menos capacidad intelectual mínima, vamos a decirlo así. Además, parece que hay una mala leche de haberla escogido, porque esta negligencia, señor Mazón, obviamente puede llevarle delante de un tribunal. Puede no, vamos a decir, debería llevarle delante de un tribunal. Porque hay que empezar a entender a los políticos que la política obviamente se está para servir a los ciudadanos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que se está para servir bien. Y si uno es negligente, como es el caso de la comunidad autónoma, no entendemos por qué en el PP dudan si cargárselo o no. Deberían haberlo hecho el primer día. Pues claro, ahí tendríamos el problema de quién asume esta responsabilidad y está claro que el señor Feijóo, creo que nadie le ha visto ensuciarse los zapatos. Es de esas cosas
que no se acaban de entender. Y hoy, como decíamos, pues se ha dedicado la señora Rivera pues a disparar, como han hecho en redes sociales contra Amazon, pagando campañas. Pues hoy se han dedicado a disparar contra el señor Mazón. Y ha sido la primera intervención de la señora Teresa Rivera, casi en uno de los medios prostituidos, como pueden imaginarse, la cadena SER, donde ha dicho, y cito literalmente, que intentó hasta 4 veces, me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde, dice la señora Rivera. No vamos a poner el corte porque, ¿qué quieren que les diga? Es bastante lamentable que esta señora, cuyos representantes en la cuenca no informaron al gobierno de la Generalitat, pues diga que le costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. Y ha contestado el señor Mazón sacando un mensaje personal, entendemos de WhatsApp, o no, y mesas, no sabemos exactamente qué tipo de mensajería es, de la señora Mazón enviado, ojo, el propio día 29 a las 20:20, cuando ya había muertos, escribe la señora Rivera, fuente el propio Carlos Mazón, presidente, soy Teresa Rivera, estamos pendientes y preocupados. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar está inquieto pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y Protección Civil están en ello. Ahmed siguiendo evolución, dime cualquier cosa en la que podamos ayudar. A las 20:20, cuando llevan diciendo desde el primer día que ellos habían avisado y estaban sobre la mesa desde hacía horas. Miente la señora Rivera, miente descaradamente. Y Rivera, saben que el martes tiene la comparecencia para ser comisaria europea y en el PP dudan si se la van a cargar o no. Pero señores del PP, perdón, y vamos a ser, saben que nos gusta estas semanas ser muy directos. ¿Ustedes son gilipollas o qué? ¿Cómo que dudan? Hay que informar a la Comisión Europea que una persona que ha colaborado en un asesinato masivo de ciudadanos europeos no puede ser comisaria europea, bajo ningún concepto, que ha mentido hoy también diciendo que había estado hablando con la señora Dolores Montserrat, que tampoco es que sea una lince, pero esta señora tendrá 1000 defectos, pero en eso no va a mentir. Ha dicho que se la cruzó, se cruzaron en hola, buenos días, ¿qué tiempo hace? Sí. Eso no es, Rivera, hablar con la representante del PP en Europa. Son inconscientes, son criminales y son cobardes. Y el PP, el martes, no puede ni debe dudar en que hay que cargarse a esta señora porque es alguien que además seguramente deberá responder delante de los tribunales. Ya hemos dicho que ya hay denuncias. Y parece que con la documentación, con el borrado que hubo ayer de datos, no parece que haya otra cosa más que nerviosismo. Porque aquí ya estamos hablando, como decimos, de la posriada, pero en el caso de Rivera, de la preriada y de la posriada. Miente antes y además de mentir, hace que haya más muertos. No recomendando, no diciendo, o diciendo y que no le hagan caso al presidente, que hay que trabajar en el tema de forma urgente. Y a todo eso se suma lo de Mazón, que la verdad, hoy he salido por cierto una encuesta donde le da que pierden 20 puntos, no nos extraña, pero seguramente hay una cosa de Mazón que muchos no entendemos. Vamos a ver, tú tienes una agenda oficial, te vas a comer con una señorita, nos da igual, una tal Vilaplana, para ofrecerle directora de la televisión valenciana. Bueno, que cada uno puede elegir lo que quiera, obviamente a quien quiera. ¿Qué problema hay en explicarlo? Si resulta que estabas atendiendo el teléfono y preocupado por el tema. ¿O es que estabas haciendo algo entre risas que hace que te da vergüenza explicarlo? Porque si no nos entiende la poca transparencia de Mazón, combinado con la negligencia de tener un equipo de no profesionales en las consejerías, que denotan que esta gente no puede seguir un segundo más en política. Y no entendemos las dudas del PP con Rivera el martes y no entendemos las dudas todos estos días con Mazón de no haber exigido su dimisión
desde el minuto uno, porque toda negligencia en política debe llevar consigo la dimisión. Y cuando esta negligencia genera muertos, ya ni les cuento. Porque si no, se está faltando al respeto a los muertos, no solo de los que no actuaron posteriormente, el equipo del presidente Sánchez, sino de los que negligentemente no activaron los mecanismos necesarios. Y fíjense si se acuerdan que el señor Feijóo las primeras horas salió y estuvo muy activo. Recuerden que estuvo ahí por Albacete, moviéndose. Luego alguien lo ha visto. ¿Alguien lo ha visto ensuciándose los zapatos? Sabemos que es un símil que podría ser incluso valorado como hipócrita, vamos a decirlo. Nosotros mismos, obviamente, digo obviamente porque lo podría explicar, pero da igual, no hemos ido, aunque recuerden que el primer día lo dijimos, nos avisaron, lo comentábamos ayer en la conferencia antes de ayer, que teníamos un riesgo elevado por el tema de la pierna, de no tocar nada que nos puede infectar, y hemos recordado desde el primer momento que ahora el problema son las infecciones. Da igual, nosotros no tenemos que justificar nada, que no cobramos dinero público. Pero el señor Feijóo, ¿se entiende que el líder de la oposición no vaya? ¿No esté allí? ¿Que no se haya cerca en ningún momento? Y esto deberíamos ampliarlo, porque saben que la disputa del liderazgo en el PP, obviamente, cuando hay algún conflicto aparecen dos voces, la voz de Feijóo cada vez más bajita y la voz de Ayuso cada vez más fuerte. Pero Ayuso tampoco ha enviado, obviamente, material, ha enviado todo, y alguno dirá, es que no pinta nada ya. Bueno, si no pinta nada ya, es que no tiene aspiraciones más allá de la Comunidad de Madrid. Que nos parece lícito, ¿eh? Y vaya usted a saber si se ha consensuado hasta eso. Isabel, no vayas allí, porque dejarías en evidencia al presidente Feijóo, que ni ha ido, ni se le espera, ahora aparecerá mañana, el fin de semana, cuando más gente hay, pero que demuestran que esto no es un problema de Mazón o de Sánchez, es un problema de clase política en este país, que ninguno sabe asumir lo que sucede cuando sucede. Oiga, para la foto están muy guapos todos, para las sonrisas, pero cuando hay un problema, como decía aquella canción, cuando los tiempos se ponen duros, el duro se pone en camino. Y aquí no se pone en camino nadie, porque son todos unos blandenques. Son todos unos débiles, incapaces de tomar respuesta. Yo no quiero ni pensar si, no creo que pase, obviamente, si algún día con esta clase política nos invadiera, no vamos a decir el amigo del sur, porque alguno se lo va a tomar a mal, Francia, que le diera por invadir España, o con esta gente independizarse una zona de España, estos no harían nada. No harían nada, les daría igual. Aunque hubiera 100, 200, 500, 1000 muertos, les da igual. Porque como solo saben vivir de la política, no gestionan para proteger a los ciudadanos, gestionan para proteger su estatus. Entonces quedan en las manos en muchas ocasiones no de la verdad, que miren que era fácil explicar todo lo que está saliendo ahora al cabo de 10 días, el primer día. Ya me dirán qué hace Mazón poniendo este tuit. Ahora, esta conversación con Rivera, ¿por qué no la puso el primer día? ¿Qué pensaba? ¿Que le iba a proteger Rivera? Porque esa es la sensación al final. No lo digo, uy, pero ahora que disparas contra mí voy a decirlo. Pero qué mentes inmaduras tenemos al mando. Porque al final lo que pasa es que obviamente alguien acaba haciendo lo que ha hecho toda la vida, y hablamos del señor Sánchez, que es construir un relato. Y el relato que construye Sánchez y que le compran sus medios prostituidos, no tienen donde caerse muertos, es obviamente que el gobierno, que son súper buenos, súper eficaces, todos organismos con gente súper profesional, hasta la directora de AMET, que recuerden es una socialista que no tiene ni puta idea del clima, pues avisaron correctamente. Luego borramos los datos del Júcar, oiga, pero lástima que la gente los ha grabado, que parece mentira que en el PSOE no sepan que todo Dios tiene un móvil y tiene un ordenador encima con los móviles. Pero
su relato es ese, que avisamos perfectamente y resulta que el señor presidente de la comunidad, en vez de estar pendiente de sus ciudadanos, se va a comer con una señorita, vaya usted a saber si hicieron postre o no, y los abandonó. Y de ahí vienen los muertos y encima luego no nos pidió ayuda. Ese es el relato que está construyendo el PSOE. Y claro, el relato queda agujereado por la realidad. Pero curiosamente, y aquí es donde vamos en una frase que repetimos en muchas ocasiones y que sabemos que es una de las frases, creemos, más consistentes del canal, perdón, que es que en política hay que llevar la iniciativa siempre, no ponerte a la defensiva y a la respuesta. Y en esa situación, ¿quién lleva la iniciativa ahora? Pues el relato. El relato del PSOE lleva la iniciativa. ¿Y quién está respondiendo? Mejor o peor, ahí no vamos a entrar, ¿eh? En este caso, Mazón. ¿Por qué no dice Mazón esa información de que a las 8:20 le escribe la señora Teresa Rivera, sin tener ni puta idea de lo que está pasando, cuando se han hartado estos días de decir que ellos ya lo estaban avisando desde la mañana? ¿Por qué no lo dice hasta ahora el señor Mazón? Eso es lo que hay que leer entre líneas. Y seguramente no lo dice, porque seguramente creía que le iban a salvar. Creía que entre ambos partidos se iban a salvar, pero el PSOE, sin timón, sabe que esto va de sobrevivir uno u otro, o morir los dos. Pero los dos no pueden sobrevivir porque con más de 200 muertos, obviamente, deben caer culpables. Y fíjense que mientras que el PSOE mueve las redes sociales, mueve las empresas prostituidas, la Sexta, todas estas cadenas que dan ciertamente cada vez más asco, la 1, etcétera, etcétera, mientras hacen todo eso, ¿qué hace el PP en este caso de Mazón? Responde diciendo que es mentira, da datos, también hay que decirlo, ¿eh? Pero ¿por qué no daba los datos antes? Esa pregunta habría que hacérsela a Mazón. ¿Por qué se guardó este tuit? Pudiendo haberlo dicho el día después. A la primera que saliera el presidente diciendo no, esto estaba avisado, no sé qué, o que saliera Marlaska, o que saliera tal, decir no, si la ministra encargada del tema, por el tema del Júcar, ni nos avisó y nos dijo a las 20:20 cuando ya había muertos, presidente, soy Teresa, estamos pendientes y preocupados, el presidente de la conferencia geográfica del Júcar está inquieto, pero manejando con máxima prudencia Marlaska y Protección Civil en ello. Ahmed, siguiendo evolución, dime cualquier cosa en la que podamos ayudar. Fíjense que automáticamente Rivera asigna a Marlaska un cargo y, por cierto, no cita a Robles ni al ejército, lo cual quiere decir, obviamente, que pensaban que esto no iba a ir a más, que una riada que se llevaría unos cuantos coches y a lo mejor causaba algún que otro muerto. Esa es la triste realidad de los hechos que han sucedido. Gobierno sin timón, oposición intentando salvarse, Mazón a lo suyo, a la defensiva. Un escenario que lamentablemente los muertos les importa un huevo, porque ellos están muertos. Los que han perdido todo, les da igual. Quieren cabezas. E insistimos, los medios de comunicación prostituidos, muchos por cierto, que no se han mojado ni los pies, van a empezar a tener problemas para hacer sus directos, porque la gente no puede consentir en una situación como actual los engaños. Y ya me dirán, si empezamos a hacer directos el fin de semana, que saben que hay programación menos densa y tal, y empieza a haber incidentes con la prensa, que la gente los empieza a echar, algunos obviamente. Estamos pensando obviamente en La Sexta, en Televisión Española, los más prostituidos. Los empiezan a echar porque entienden que están jugando con sus vidas. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Es una situación dramática, mucho más dramática de lo que mucha gente cree y de que los políticos creyeron en primera instancia, de difícil solución. Y por cierto, hoy el rey ha dicho que volverá el martes y fíjense el detalle,
para que vean que a veces no se escuchan tarde, pero no se escuchan. Volverá a visitar a los militares, con lo cual se entiende que irá uniformado, algo que comentamos el primer día, si recuerdan, y no irá la reina. Situaciones que tampoco se acaban de entender, porque, Majestad, el martes habrán pasado muchos días y no hay que ir a ver a los militares que están haciendo su labor. Claro que se les puede ir a ver, obviamente, pero hay que ir a ver a la gente. Y eso podían haber ido ayer, antes de ayer, mañana o el domingo. Porque si usted o su equipo no se han dado cuenta de que su presencia en su momento sirvió de trampolín a la monarquía, es que no ven nada, ni leen nada, ni se enteran de nada. Es cierto que cuando vaya el rey, Sánchez estará huido y no tendrá excusa para no ir. Lo de Sánchez, al final, fíjense que curiosamente se habla de Rivera, se hablaba de Marlaska, se habla de Robles. ¿Cuántos dirigen los disparos al asesino Sánchez? Casi nadie. ¿Y alguien se cree que en un gobierno como este, sin timón, alguien toma una decisión sin consultárselo a Sánchez? Si hasta Ábalos, creemos que le voy a decir lo de la Yesi y hasta qué postura debía hacer para no incomodar al presidente. En fin, son de esas cosas lamentables y vergonzosas que siguen sucediendo y que aquí vamos a seguir explicando esa variable política de la situación. Días complicados para un gobierno sin timón, una oposición desorientada y, por cierto, mañana manifestación que vamos a ver si se les gira en contra a las Belarra, los Montero, los Iglesias y toda esa tropa que quisieron llegar al cielo y al final han llegado a los bolsillos y algunos a las bragas de las mujeres. Nosotros nos vamos a emplazar, vamos a ver si a mañana o nos tomamos un día de descanso, muchos días intensos, desde el martes 29, como quien dice, no hemos parado. Nos vamos a emplazar al próximo programa, bien mañana, ya viene el domingo, como siempre decimos, seguimos.